Bueno, nos habíamos quedado en el video anterior en las funciones del sueño, ¿sí? Habíamos visto que el sueño cumple una función adaptativa porque de alguna manera proporciona un periodo de restauración y que la privación del sueño perjudica el funcionamiento cerebral, ¿sí? Nos trae alteraciones cognitivas, alteraciones en la atención, en la memoria, ¿sí? Las fases profundas del sueño de ondas lentas parece que son las más importantes y quizá para esta función, ¿sí? y quizás también le permiten al cerebro que descanse y se recupere, ¿sí? La función más importante, sin embargo, a pesar de que también sirve para recuperar, para que el cerebro se recupere, también tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, concluimos en que por un lado el sueño de ondas lentas permite que el cerebro se recupere, ¿sí? Porque de alguna manera disminuye el metabolismo del cerebro y así permite que éste descanse, ¿sí? Entonces, un aumento de la actividad mental durante la vigilia ocasiona todo lo contrario, ¿sí? Un aumento proporcional del sueño de ondas lentas la noche siguiente después de este aumento de la actividad mental. El sueño REM, por otro lado, favorece el desarrollo cerebral y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, con esto nos damos cuenta que tanto el sueño REM como el sueño de ondas lentas favorecen el aprendizaje, pero de manera distinta. Por un lado, el sueño REM facilita el aprendizaje no declarativo, es decir, de todos los movimientos o la información que no va a ser expresada de forma verbal, como por ejemplo andar en bicicleta, ¿sí? Y el sueño de ondas lentas facilita el aprendizaje declarativo, ¿sí? Todo lo que es la memoria episódica que podemos contextualizar, el recuerdo que se almacene o se consolide el recuerdo a largo plazo de un evento o información que aprendimos en el día, como puede ser esta clase que estamos escuchando en este momento, ¿sí? Bueno, entonces, ya analizamos la naturaleza del sueño, ¿sí? Los problemas asociados a él y sus funciones. Ahora vamos a ver los mecanismos fisiológicos que son la causa de la conducta del dormir, y también vamos a ver en contrapartida, digamos, lo que son los mecanismos fisiológicos de la alerta o la vigilia, ¿sí? Entonces, bueno, cómo se regula el sueño. El sueño tiene un control químico, ¿sí? Es un proceso regulado, o sea que lo regulan diferentes factores, y existe un mecanismo fisiológico que controla la cantidad de sueño que necesitamos, que necesita un organismo, esto en general, ¿sí? Porque un organismo durante la vigilia produce una sustancia que induce el sueño, ¿sí? Esta sustancia se va acumulando y se elimina durante el sueño. De esta manera se regula. En un primer momento se planteó que había dos sustancias, una para cada tipo de sueño, REM y no REM. Ya después vamos a ir viendo si esto se cumple así o no, ¿sí? Entonces, quedamos de acuerdo en que el sueño está controlado por sustancias químicas y a su vez lo bueno de esto o lo particular de esto es que estas sustancias químicas se producen en el mismo cerebro, dentro del cerebro, no es que vienen de otro sistema, de las glándulas suprarrenales, que vienen de otra parte del cuerpo, no. Las sustancias que regulan el sueño, los mecanismos cerebrales del sueño, son generadas en el propio cerebro, ¿sí? Y además, cada hemisferio cerebral contrae su propia deuda de sueño. Esto vimos que hay animales como los delfines, cierto tipo de delfines, en donde los hemisferios cerebrales se turnan para dormir, ¿sí? En un momento pasa a conducta de sueño el hemisferio derecho, mientras el hemisferio izquierdo está despierto, y a la inversa. Y así los ojos también, hay un ojo que va a estar abierto, despierto, vigilando, y el otro no, ¿sí? Esto es una cuestión de supervivencia, si no se pueden quedar dormidos cuando son mamíferos y están en el agua. Bueno, unos investigadores hace ya algunos años sugirieron que hay un neurotransmisor que se llama adenosina que puede desempeñar algún control en el sueño, ¿sí? ¿Cómo funcionaría esto? Los astrocitos, recordemos, vamos a neuro 1, tenemos neuronas, estructura
unidad mínima funcional del sistema nervioso, pero también tenemos la glía que le da soporte, tenemos la microglía y la macroglía, y los astrocitos que cumplen muchas funciones, ¿sí? Entonces, esas funciones brindan soporte y nutrición, ¿sí? En este caso, los astrocitos mantienen una pequeña reserva de nutrientes en forma de glucógeno, ¿sí? Que sirve para cuando se necesita una activación cortical, ¿sí? Cuando tenemos una vigilia prolongada o con mucha activación, baja, hay una disminución en el nivel de glucógeno que está almacenado en estos astrocitos, ¿sí? Lo que a su vez esto provoca un incremento del nivel de adenosina extracelular, ¿sí? ¿Y qué hace esa adenosina? Esa adenosina ejerce un efecto inhibidor sobre la actividad neural, inhibe las neuronas, no las deja funcionar, ¿sí? Entonces, la acumulación de adenosina es una sustancia que induce el sueño, ¿sí? Durante el sueño de ondas lentas, las neuronas descansan y los astrocitos renuevan el almacén de glucógeno, ¿sí? Si la vigilia se prolonga, se acumula aún más adenosina, lo cual inhibe aún más la actividad neural y produce los efectos cognitivos y emocionales que sabemos que pueden aparecer durante la privación del sueño, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que básicamente va regulando el sueño. En primera instancia, ¿no? La liberación de adenosina por parte de los astrocitos, ¿sí? Entonces, de alguna forma podemos decir que esta sustancia es una sustancia promotora del sueño, ¿sí? Entonces, este es el control químico del sueño. Después tenemos el control neural del arousal, de la activación cortical, ¿sí? Acá vamos a ver que en el estado de vigilia, que no es uniforme, hemos visto que también hay diferentes estados en la actividad fisiológica de la corteza, ¿sí? Cuando estamos relajados, cuando estamos más activados, cuando estamos atentos a estímulos del exterior, etcétera, ¿sí? Entonces, si bien nosotros no nos damos cuenta de estos diferentes estados que van variando, hay diferentes sistemas que se ocupan de esto, ¿sí? Así como nuestro sistema de alerta puede variar, hay circuitos de neuronas que segregan neurotransmisores que intervienen en algún aspecto del nivel de alerta y la vigilia de un animal, que son los que tenemos acá, ¿sí? Bueno, esto del nivel de vigilia de alerta es lo que llamamos como arousal, ¿sí? En primera instancia tenemos la acetilcolina, que está implicada en el nivel de activación especialmente de la corteza cerebral. Hay dos grupos de neuronas colinérgicas que están localizados en la protuberancia 1 y otro en el prosencéfalo basal, ¿sí? Lo que hace que produzcan activación y desincronización cortical cuando se estimula este grupo de neuronas, ¿sí? Hay un tercer grupo de neuronas colinérgicas que están situados en el septum medial y este grupo de neuronas no activa la corteza, sino que controla la actividad del hipocampo, que fíjense que tiene mucho que ver con el aprendizaje, ¿sí? Los agonistas colinérgicos, o sea, las sustancias que potencian o actúan de manera similar que la acetilcolina, disminuyen los signos en electroencefalograma de activación cortical, y los antagonistas colinérgicos la aumentan, ¿sí? Bueno, claramente se habrán dado cuenta que lo dije al revés, ¿sí? Los agonistas colinérgicos aumentan la activación cortical y los antagonistas colinérgicos la disminuyen, ¿sí? Lo que es importante de la acetilcolina, y que va a ser también importante cuando veamos más sobre la fisiología del sueño, es que la acetilcolina es alta tanto durante la vigilia como durante el sueño REM, ¿sí? Recordemos que en el sueño REM hay una actividad cortical desincronizada, o sea que la corteza está bastante activa, ¿sí? Que no nos movemos ni interpretamos nuestros sueños porque tenemos inhibición de las neuronas motoras, si no lo haríamos sin ningún problema, ¿sí? Pero sí el nivel es bajo durante el sueño de ondas lentas. Otra sustancia que interviene también en la activación cortical es la noradrenalina. Sí, hace años que muchas investigaciones han comprobado que los agonistas catecolaminérgicos, la noradrenalina es una catecolamina,
producen arousal y falta de sueño, ¿sí? Un ejemplo puede ser la anfetamina, y parece que estos efectos están mediados principalmente por el sistema noradrenérgico del locus coeruleus, ¿sí? Hay otros sistemas noradrenérgicos, pero este es el principal. El sistema del locus coeruleus, que lo voy a nombrar LC a partir de ahora, está localizado en la protuberancia dorsal, ¿sí? Libera por toda la corteza, el hipocampo, el tálamo, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, noradrenalina, ¿sí? También hay otras regiones por las que la libera, pero principalmente en esas. La actividad de este sistema noradrenérgico está muy relacionada con la activación comportamental, ¿sí? La frecuencia de descarga de estas neuronas es alta durante la vigilia, es baja durante el sueño de ondas lentas y, a diferencia de la acetilcolina, también es casi nula durante el sueño REM, ¿sí? La actividad de las neuronas, estas noradrenérgicas del LC, refuerza la vigilia, ¿sí? Por ende, refuerza la capacidad de prestar atención que tenemos a los estímulos del entorno, ¿sí? Otro sistema es el sistema serotoninérgico, ¿sí? Casi todas las neuronas serotoninérgicas del cerebro se localizan en los núcleos del RAFE, como vimos también en el otro power donde hablamos de la formación reticular, que están en la parte de la formación que está en la región vulvar y pontina, ¿sí? Proyectan a muchas zonas del cerebro. Las más importantes son el tálamo, el hipotálamo, los núcleos basales, el hipocampo y por supuesto la corteza, ¿sí? Lo que genera la serotonina es actividad locomotora y un arousal cortical, ¿sí? Esto es lo que se ve en el electroencefalograma. Facilita los movimientos automáticos y los movimientos continuos, como puede ser caminar, masticar o conductas de acicalamiento en el caso de un animal, ¿sí? Por otra parte, cuando un animal está dando respuestas de orientación a un estímulo que es nuevo, la actividad de estas neuronas se reduce. O sea que cuando hay un estímulo novedoso, que por lo contrario no es continuo ni automático, las neuronas serotoninérgicas bajan la descarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es facilitar la actividad que se está llevando a cabo y suprimen el procesamiento de información sensitiva. De esa manera impiden reacciones que interrumpen la actividad que estamos llevando a cabo, ¿sí? La frecuencia de descarga de las neuronas serotoninérgicas la frecuencia de descarga disminuye durante el sueño de ondas lentas, se reduce prácticamente a cero también durante el sueño REM. Otro sistema que interviene en el control neural del arousal es la histamina, el sistema de la histamina, ¿sí? Sabemos que los antihistamínicos, que son para las alergias, suelen causar somnolencia. Eso es los antihistamínicos viejos, ¿sí? Porque básicamente lo que hacían era bloquear los receptores cerebrales de la histamina. Pero hoy en día los antihistamínicos más recientes no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces no causan esta somnolencia, ¿sí? Los cuerpos de las neuronas que segregan histamina están en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, ¿sí? Proyectan a la corteza cerebral, al tálamo, como al resto de los sistemas, ¿sí? A los núcleos basales, al prosencéfalo basal y a otras regiones del hipotálamo. Las proyecciones a la corteza cerebral aumentan directamente la activación cortical y el arousal, mientras que las proyecciones que van a otros lados, como por ejemplo a las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal y a la protuberancia dorsal, aumentan indirectamente, ¿sí? Porque hacen que aumente la liberación de acetilcolina en la corteza cerebral, entonces es una forma de que también aumente la activación. La actividad de las neuronas histaminérgicas es alta durante la vigilia, pero bueno, baja durante el sueño de ondas lentas y durante el sueño REM. Fíjense que la única que se eleva durante el sueño REM es la acetilcolina, ¿sí? Y por último la orexina, que ya la vimos, ¿sí? Ya la mencionamos más adelante anteriormente con la narcolepsia, que es secretada por el hipotálamo lateral. Proyecta casi todo el cerebro, incluida la corteza, y todas las regiones implicadas en la vigilia y el arousal. Entre ellas el locus coeruleus, los núcleos del RAFE, el núcleo tuberomamilar,
las neuronas colinérgicas de la protuberancia dorsal y del prosencéfalo basal. Fíjense cómo la orexina inerva o envía protecciones al resto de los sistemas que controlan el arousal y la activación, ¿sí? A su vez también tenemos el control fisiológico del sueño, ¿sí? El sueño está controlado por 3 factores, ¿sí? Tenemos factores homeostáticos, alostáticos y factores, estoy un poco trabada, y factores circadianos, ¿sí? Los factores homeostáticos hacen referencia a mecanismos moleculares que generan el impulso homeostático para dormir, ¿sí? O sea, para que de alguna manera nuestro organismo continúe en equilibrio. Estos factores están mediados por la adenosina, como ya vimos, ¿sí? También tenemos factores alostáticos, ¿sí? Término que hace referencia más bien a reacciones ante acontecimientos externos estresantes, como puede ser peligro, falta de agua, ¿sí? Que se anteponen al control homeostático, o sea que están antes en orden de prioridades, si lo podríamos decir, ¿sí? Y por último, los factores circadianos o factores del momento del día, que tienden a restringir nuestro periodo de sueño a una parte concreta del ciclo día o noche, ¿sí? El factor homeostático primario que controla el sueño es la presencia o ausencia de adenosina, como lo dijimos, ¿sí? Que es esta sustancia química que se acumula en el encéfalo a lo largo de la vigilia y que se destruye durante el sueño de ondas lentas, ¿sí? El control alostático está mediado básicamente por las respuestas hormonales y neuronales ante situaciones estresantes, ¿sí? Y también por la orexina, ¿sí? Que está implicada en el hambre y la sed cuando la nombramos en el video anterior. Entonces también está implicada en el control alostático del sueño, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que controla la actividad de las neuronas de arousal? O sea, ¿qué hace que esta actividad decaiga o se active, ¿sí? Conduciéndonos al sueño o no, ¿sí? Bueno, hay un circuito, ¿sí? Que se encarga de todo esto, de controlar esta actividad. Se ha visto que pacientes con insomnio tienen una lesión en la región anterior del hipotálamo, ¿sí? Esta región se llama área preóptica, ¿sí? Y es la más implicada en el control del sueño. En el área preóptica podemos encontrar neuronas que los axones establecen sinapsis inhibidoras con neuronas cerebrales arousal, o sea, con neuronas que generan la activación arousal, ¿sí? Entonces, cuando se activan, suprimen la actividad de estas neuronas y nos quedamos dormidos, ¿sí? Cuando hay una destrucción del área preóptica, produce un insomnio total, y eso fue lo que han estudiado muchos científicos, y gracias a eso se dieron cuenta que esta área está involucrada en esto, ¿sí? La mayoría de las neuronas del sueño se localizan ahí, en el área preóptica ventrolateral, que a partir de ahora la vamos a nombrar como está acá abreviada, APOVL, área preóptica ventrolateral. Y además hay otras que se localizan en el núcleo preóptico mediano. Sí, se llama preóptico porque están cerca y alrededor del nervio, del quiasma óptico y de todo, bueno, el sistema periférico de la visión, ¿sí? Entonces, la mayoría de las neuronas dijimos que se localizan en el área preóptica ventrolateral, ¿sí? Que si la queremos ubicar anatómicamente, la encontramos acá, ¿ven? Se las he puesto ahí. Y fíjense que, como les decía, envía axones a los sistemas de arousal, o sea, los sistemas que nombramos recién que generan la activación cortical, ¿sí? Núcleos del RAFE, lucus cerúleos, túbero mamilar, etcétera, ¿sí? Y tenemos también el núcleo preóptico mediano, ¿sí? Que está cercano. La lesión en las neuronas del área preóptica dijimos que suprime el sueño, que causa insomnio, ¿sí? Y la actividad de estas neuronas, ¿sí? Permite
y se aumenta durante el sueño, ¿sí? Estas neuronas del sueño del área preóptica segregan GABA, ¿sí? Si segregan GABA se darán cuenta que inhiben, ¿sí? Entonces envían todos sus axones a las regiones implicadas en la activación, pero las inhiben, ¿sí? Las neuronas del sueño reciben a su vez aferencias inhibitorias de las mismas regiones que ellas están inhibiendo. Es como un circuito de inhibición recíproca, pero cuando está activa una zona, la otra está desactivada, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, está todos los sistemas arousal, que son la acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina, están activados, ¿sí? Esta flechita roja sin puntuar significa que están inhibiendo al área preóptica ventrolateral, ¿sí? Y que la inhibición que el área preóptica realiza en estos sistemas arousal no está ocurriendo en este momento, por eso está la línea de puntos, ¿sí? Entonces el mecanismo flip-flop está encendido, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve esta inhibición mutua? ¿Sí? Puede aportar, digamos, la base para que se establezcan los periodos de sueño y de vigilia, ¿sí? La inhibición recíproca también caracteriza un circuito electrónico que puede ser como un mecanismo oscilador, por eso se le llama flip-flop, ¿sí? Este mecanismo, lo bueno es que solamente puede estar en un estado, no pueden estar los dos sistemas activos al mismo tiempo, ¿sí? O las neuronas del sueño están activas e inhiben a las neuronas de la vigilia, o las neuronas de la vigilia están activas e inhiben a las neuronas del sueño. Es imposible que las dos regiones estén activas al mismo tiempo. Eso es súper importante. Y otra ventaja que tiene este mecanismo oscilador flip-flop es que cuando cambia de un estado a otro, lo hace muy rápido, ¿sí? Lo hace de manera rápida. Las neuronas orexinérgicas, recordemos que las neuronas orexinérgicas envían sus axones y sus proyecciones a todos los sistemas de arousal también para activarlos, a diferencia del área preóptica ventrolateral que lo que hace es inhibirlas, ¿sí? Las orexinérgicas lo que hacen es activarlas, ¿sí? Por eso tiene esta flechita negra acá. Entonces, las neuronas orexinérgicas contribuyen a la estabilización de los osciladores de flip-flop vigilia-sueño, ¿sí? Mediante estas conexiones que tiene excitadoras con las neuronas de la vigilia. Entonces, la orexina inclina la actividad del flip-flop hacia el estado de vigilia, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué factores controlan la actividad de las neuronas orexinérgicas? ¿Sí? Ya vamos a ver después cuando veamos ritmos biológicos, ¿sí? Que las neuronas orexinérgicas reciben una señal excitatoria del reloj biológico que tenemos que controla los ritmos de vigilia y de sueño también, ¿sí? Y también están influidas por los circuitos que controlan el estado de nutrición del animal, ¿sí? Obviamente que si tenemos hambre, esto va a estimular a las neuronas orexinérgicas y va a activar los sistemas de arousal para que busquemos activamente comida, por supuesto. Al contrario de que las señales de saciedad van a inhibir las neuronas orexinérgicas, y esto pasa que cuando nos comemos mucho nos agarra como una pachorra y unas ganas de dormir, sí, que también está relacionada a esto. Entonces, para que nos quede claro, neuronas orexinérgicas activan las neuronas o los centros de activación arousal, a diferencia del área preóptica ventrolateral. Pero fíjense, el área preóptica ventrolateral inhibe también las neuronas orexinérgicas, ¿sí? Reciben input inhibidor del área preóptica, ¿sí? Lo que significa que las señales de sueño derivadas de la acumulación de adenosina pueden en última instancia superar al input excitador que reciben las neuronas orexinérgicas y se manifiesta el sueño, ¿sí? O sea que las neuronas orexinérgicas básicamente, chicos y chicas, participan de los tres factores que hablamos en primera instancia que controlan el sueño y la vigilia. Los homeostáticos, ¿sí? Los alostáticos y los circadianos, ¿sí?
Porque fíjense, homeostáticos, ¿por qué? Porque también la acumulación de adenosina está influida por, influye en la activación del área preóptica, ¿sí? Y a su vez que inhiba las neuronas orecinérgicas. Con respecto a los alostáticos, el hambre, las señales de hambre y las señales de saciedad. Y con respecto a los circadianos, los relojes biológicos, ¿sí? Bueno, este circuito que nombramos es el circuito flip-flop del sueño-vigilia, ¿sí? Una vez que pasamos del sueño, que entramos en el sueño, también tenemos un circuito flip-flop que activa o desactiva el sueño REM, ¿sí? Sabemos que el sueño REM, como vimos, se descompone, o se compone, mejor dicho, de una actividad desincronizada en la corteza, de atonía muscular, de movimientos oculares rápidos y de un aumento de la actividad genital, ¿sí? La actividad metabólica cerebral durante este sueño es muy alta, prácticamente igual que en la vigilia, o sea que se necesita un cambio desde el sueño de ondas lentas hacia el sueño REM, ¿sí? El sueño REM está controlado por un mecanismo flip-flop también, que es muy similar al que controla el cambio del sueño a vigilia, ¿sí? Pero que digamos que de alguna manera el mecanismo flip-flop del sueño a vigilia determina cuándo nos despertamos y cuándo nos dormimos, pero una vez que estamos dormidos, el mecanismo flip-flop del sueño REM va a controlar nuestros ciclos de sueño REM y de ondas lentas, ¿sí? Las neuronas colinérgicas de acetilcolina acá juegan un papel muy importante, ¿sí? O sea, están activas durante la vigilia, como vimos, pero también tienen una activación cortical muy importante durante el sueño REM, ¿sí? Específicamente, las neuronas de acetilcolina colinérgicas de la protuberancia dorsal descargan con muchísima frecuencia durante el sueño REM. Entonces le podríamos llamar, ¿sí?, que este mecanismo flip-flop tiene neuronas REM-on que de alguna manera van a descargar elevadamente durante el sueño REM y que se encuentran en el núcleo sublateral dorsal, ¿sí? Es una región de la protuberancia dorsal que está ventral al locus cerúleo, ¿sí? Las neuronas REM-on. Acá está, miren. ¿Ven? Dorsal al locus cerúleo. Bien. Espero que se vea bien. Estas neuronas de acetilcolina de la protuberancia dorsal sirven como un mecanismo de disparo que va a iniciar un periodo de sueño REM, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, una región que está en el mesencéfalo dorsal, ¿sí? O sea, mesencéfalo dorso, ¿sí?, que es la sustancia gris periacueductal ventrolateral, ¿sí? Sustancia gris periacueductal porque rodea el acueducto de Silvio, ¿sí? Y la vamos a abreviar como SGPABL. Yo sé que son muchas abreviaturas, ¿sí? Estas neuronas son REM off, ¿sí? Apagan el sueño REM. Entonces, estas dos regiones, REM on, REM off, están interconectadas a través de neuronas GABAérgicas, o sea que se van a inhibir mutuamente, como el otro circuito flip-flop, ¿sí? El hecho de que estas dos regiones se inhiban mutuamente significa que tan solo una región puede estar activa en un momento dado. Durante la vigilia, la región REM off recibe, digamos, un input excitador de las neuronas orecinérgicas del hipotálamo lateral, ¿sí? Y esta activación inclina el circuito de REM al estado off, ¿sí? La región REM off recibe input excitador adicional también de dos grupos de neuronas de la vigilia, las neuronas noradrenérgicas, ¿sí?, del locus cerúleo, y las serotoninérgicas de los núcleos del rastro. Ahora, cuando el flip-flop del sueño vigilio
de sueño vigilia, perdón, cambia a la fase sueño, comienza el sueño de ondas lentas y la actividad de las aferencias orexinérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas que nombré recién, que eran excitadoras, empiezan a disminuir, ¿sí? Y finalmente el flip-flop del sueño REM cambia a un estado ON y empieza el sueño REM, ¿sí? ¿Sí? Estamos en vigilia y la región REM off, ¿sí? Que es esta que está acá, va a recibir aferencias, ¿sí? De las neuronas orexinérgicas, ¿sí? Que a su vez van a estar activando el sistema arousal, ¿sí? Y va a hacer que inhiba a la región REM off, ¿sí? Pero después esta actividad, cuando el mecanismo flip-flop de sueño de vigilia pase a sueño, van a estar inhibidas, ¿sí? Y van a ir disminuyendo su actividad, perdón, lo que de a poco, o sea, a un momento va a llegar que la actividad sea REM on y se va a activar el sueño REM, ¿sí? A medida que progresa el sueño, la actividad de las neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas va disminuyendo gradualmente, ¿sí? O sea que sin la influencia de la orexina, el flip-flop sueño-vigilia se vuelve bastante inestable, ¿sí? Es más, de hecho, cuando está inestable, pensemos en la narcolepsia, sucesos emocionales como la risa, la ira, ¿qué hacen esos sucesos? La ira activa la amígdala, ¿sí? Y la activación de la amígdala inclina el flip-flop REM al estado ON, aunque estemos en vigilia, ¿sí? Entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Una crisis de cataplegia, ¿sí? Se encuentra que cuando ha habido investigaciones y se encuentra que cuando los pacientes con cataplegia contemplan secuencias fotográficas humorísticas, la activación del hipotálamo es menor y la de la amígdala es mayor, ¿sí? que en un grupo control. O sea que la pérdida de neuronas orexinérgicas elimina la influencia inhibidora del hipotálamo en la amígdala y pasan estos desfasajes de tener un sueño REM en medio de la vigilia, ¿sí? Las neuronas que son responsables en la atonía muscular que ocurre durante el sueño REM se localizan en una zona que está de forma ventral al área REM ON, ¿sí? Algunos de los axones que salen de esa región van hasta la médula espinal, activan interneuronas inhibidoras, ¿sí? Y estas interneuronas inhibidoras forman sinapsis con neuronas motoras, ¿sí? O sea que se van a inhibir las neuronas motoras. Cuando el flip-flop se inclina hacia REM ON, estas neuronas motoras de la médula espinal van a estar inhibidas, o sea que no pueden responder a las señales procedentes de la corteza motora en el transcurso del sueño, ¿sí? Por eso los componentes motores de los sueños, que son muy importantes, ¿sí? Están inhibidos. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el sueño REM sirve para consolidar la memoria no declarativa, que es la memoria más relacionada con los movimientos, y a su vez los movimientos deben estar inhibidos durante el sueño REM. La relación puede ser que la práctica del sistema motor durante el sueño REM es muy alta, porque nos ayuda a mejorar la ejecución en determinadas conductas que hemos aprendido durante el día. Entonces por eso es tan necesario que se inhiba, ¿sí? La región Renón, también envía axones a regiones del tálamo implicadas en el control del arousal cortical, ¿sí? Durante el sueño REM, además también necesito tomar un poquito de agua. Bueno, entonces estábamos en que, empezamos de nuevo, las neuronas de la región Renón envían
Acciones a las regiones del tálamo, primero y principal, a las interneuronas inhibidoras para que inhiban los movimientos. Sí, acá está. Interneuronas inhibidoras que inhiben neuronas motoras de la médula e inhiben los movimientos. ¿Sí? Eso primero. ¿Sí? También envían axones a las regiones del tálamo implicadas en el control del arousal cortical. ¿Sí? Todo esto durante el sueño REM, cuando están activas. Y por último, envían axones a neuronas glutamatérgicas de la formación reticular pontina, ¿sí? Medial pontina, que a su vez envían axones a neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal, y esto produce el arousal y la desincronización cortical que se ve, que observamos durante el sueño REM. ¿Sí? Así que esos son los dos circuitos flip-flop más importantes, el de vigilia sueño, ¿sí? Y el de sueño REM on, REM off, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar en el otro video con los relojes biológicos.